esta relación de lucha que tenemos permanente entre trabajadores y patrones, entre el capital y el trabajo, sin lugar a dudas nosotros necesitamos la construcción y el desarrollo de estados y modelos de Estado que salgan de ese rol que le asigna, en el mejor de los casos, las políticas neoliberales, a un rol de árbitro en el conflicto del trabajo y el capital. ¿No? Eso es lo que nos dicen, nosotros somos los árbitros. Bueno, si el Estado va a ser el árbitro, nosotros perdemos por goleada. Los trabajadores perdemos por goleada. Nosotros no necesitamos árbitros. La relación laboral no es una relación de iguales, la relación laboral es una relación desigual. El patrón no es lo mismo que el trabajador. El patrón tiene todo el poder, todas las posibilidades, y el trabajador tiene muy pocas. Entonces necesitamos estados que no hagan de árbitros, sino que jueguen a favor de las mayorías, a favor de los pueblos, a favor de la humanidad. Y para hacer todo eso hay que jugar a favor de los trabajadores. En la Ciudad de Buenos Aires en 1890 había esclavos, había gente que venía de la esclavitud, no habían sido nunca liberados. La Asamblea del año 13, que no se puso en vigencia en el 13, en 1813, liberó los vientres, pero los que estaban esclavos siguieron esclavos. Los últimos esclavos en la Ciudad de Buenos Aires mueren entrados ya en los primeros años de 1900, o sea que había esclavos en 1890. No muy lejos de acá, el gobierno argentino regalaba a las familias más o menos acomodadas indios, mujeres y niños. Los regalaba acá en la Plaza Miserere, por ahí donde están ahí los galpones de 11, ahí se regalaban. Se trabajaban 14 horas diarias. En la relación laboral ni siquiera el trabajo tenía el valor de la mercancía. En la gestancia, la mayoría del trabajo era rural. En la gestancia, no lejos de aquí donde estamos, todavía existía el cepo, todavía existía el azote y el derecho que tenía el patrón, el dueño de la estancia, hasta de azotar. En ese marco, en esa realidad social atroz, el sindicalismo se animó a decir 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Imagínense cómo habrá sonado en la cabeza de los patrones, de los oligarcas, que habrán dicho, que habrán escrito, y ustedes lo saben, los comunicadores de esa época, cuando ese grupo de trabajadores en ese contexto, en ese momento, se animaba a decir 8 horas de trabajo. Estaban locos, lo que decían que estaban locos, que eran unos locos. Yo creo que tenemos que mirarnos en ese espejo. Si el sindicalismo de hoy, los planteos que tenemos, las reivindicaciones a las que aspiramos, están dentro del orden establecido, si por lo que nosotros reclamamos no nos llaman locos ni nos miran como a locos, tenemos que revisar qué es lo que estamos planteando. Nosotros creemos que son tiempos para mirarnos en nuestra historia, tiempos de debate y tiempos de volver a recuperar el coraje que tuvieron esos hombres y mujeres que se animaron en contextos tan difíciles como el de hoy, se animaron a reivindicar cuestiones que fueron sin lugar a duda transformadoras. Gracias. Y el rol del movimiento obrero que nosotros pensamos, recordamos y sabemos, aún coincidiendo con lo que planteaba Julio, de volver a utilizar las viejas herramientas por las cuales los acusaban de locos a aquellos trabajadores en los albores del desarrollo del movimiento obrero, con lo cual coincido plenamente. Pero si se va a reducir allá, digamos, el empleo se va a reducir al desarrollo tecnológico, y seguramente cambiará de formas la potencialidad de la reacción del movimiento obrero. Pero indudablemente podemos pasar a hablar, como decía, o como dice otro pensador, un historiador pero estadounidense, John Womack, ya analizar la posición estratégica del movimiento obrero en el marco del conflicto social. Ya no es importante la cantidad, sino contar con esos trabajadores que son los que apretan el botón de ese desarrollo tecnológico y sí van a seguir siendo quienes son capaces de parar.
Dice, con esas posiciones estratégicas, dice Womack, se puede dominar una fábrica o la economía en general. Pero lo que no tengo ninguna duda es que sin el debate que vamos a dar acá, honesta y colectivamente, no tenemos ni siquiera el punto de partida. Bueno, muchas gracias. Y ahora llegamos a un proceso de robotización que muy bien lo explica el Teodosio Palomino, si ustedes lo conocen muy bien, el peruano, gran amigo, que escribió un librito que se llama La robotización. Ahora ya no necesitamos fuerza muscular, ahora ya necesitamos máquinas. Y el trabajador está siendo expulsado de sus centros de producción por los robots. Ese es el peligro. Y la pregunta del millón es, ¿qué hacemos ante esta tecnología tan peligrosa, donde se están expulsando a los trabajadores que todavía en el siglo XXI lo único que tienen para sobrevivir y comprarse un pan es su fuerza muscular? Y esto sucede en los países subdesarrollados como mi país es subdesarrollado. La sola posibilidad de que el trabajo pueda en un futuro cercano dejar de ser un valor central y que el pleno empleo se transforme en una quimera provoca perplejidad y temor, a la vez que justifica plenamente abrir este debate. No podemos mirar para otro lado mientras el mundo del trabajo va mutando a una velocidad asombrosa. En efecto, la cuarta revolución tecnológica es un dato de la realidad, aunque aún sea prematuro establecer con cierta precisión sus consecuencias en el diseño de nuestras sociedades. Por ello los hemos convocado a estas jornadas para pensar y debatir frente a esta realidad cuál debe ser el rol de los actores sociales, en particular de los sindicatos, y cuáles deberían ser las políticas públicas, fiscales, económicas y sociales orientadas a alcanzar el pleno empleo y el empleo digno, objetivos a los que no se debería renunciar. Ver cómo se estructura el Estado institucionalizando esa forma de desarticulación de la organización laboral, desarticulación de la organización sindical y desarticulación de las nuevas organizaciones. Porque la tercerización nos obliga, y la precarización laboral nos obliga a poner en desafío también a nuestras propias organizaciones sindicales y asumir que la necesidad de construir organizaciones de nuevo tipo se desarrolla al mismo tiempo como necesidad de poner en cuestión el modo de organización de las organizaciones sindicales tradicionales. Y lo digo desde una organización sindical que tiene 92 años de existencia. Entonces, para nosotros esta tarea, esta responsabilidad del trabajador excede largamente al corporativismo. La forma de organización corporativa que nos mete para el adentro de quienes todavía tenemos empleo es una forma que condena al sindicalismo a fracasar o a ser cómplice del sistema dominante que genera esta forma de organización capitalista. Y estas son cuestiones que nos parece que desde nuestra propia experiencia, desde nuestra práctica, tienen que ver con cómo se modelará el trabajo. Y me parece muy bien esta contraposición de lenguaje. Ellos trabajan para organizar el empleo. Nosotros discutimos para organizar el trabajo.